Como vimos, la teoría del enlace de valencia nos puede explicar satisfactoriamente la estabilidad de una molécula a partir del solapamiento de orbitales atómicos. Utilizando el concepto de hibridación, de alguna manera la teoría del enlace de valencia nos permite explicar las geometrías moleculares que uno podía predecir a partir del modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Sin embargo, en esta teoría, la consideración de los electrones en una molécula se hace visualizando que los mismos ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales y no considera de alguna manera a que ahora los electrones pertenecen a la molécula en su conjunto. Además, como les había comentado anteriormente, la teoría del enlace de valencia muchas veces no puede explicar algunos comportamientos que nosotros conocemos o que se tienen desde el punto de vista desde un punto de vista práctico, como por ejemplo que de alguna manera, como por ejemplo que la molécula de oxígeno tiene propiedades paramagnéticas, o sea, es atraída cuando está sometida a un campo magnético externo. Si uno realiza la estructura de Lewis, uno podría visualizar que todos los pares electrónicos están apareados, por lo tanto uno podría predecir propiedades del tipo de magnética, pero la realidad demuestra eso. Entonces, muchas veces, cuando uno tiene que explicar propiedades nuevas, o en este caso, como la molécula de oxígeno, un determinado tipo de comportamiento magnético, eh, surge la necesidad de avanzar en una nueva teoría. Y bueno, y en esta teoría o en este avance, aplicando la mecánica cuántica, es que surge la teoría de orbitales moleculares. En la teoría de orbitales moleculares hay una generalización de la descripción del orbital atómico a la descripción de un orbital molecular que contempla o que le pertenece a la molécula. Entonces, fíjense que ahora el orbital molecular no se restringe solamente al solapamiento o la región del solapamiento de los orbitales atómicos, sino que ahora la región del espacio es mucho más abarcativa y se extiende a toda la molécula. Se originan de nuevo a partir de interacciones entre los orbitales de los centros atómicos de la molécula, o sea que son los que están comprometidos en la formación del enlace, y estas interacciones deben considerar dos características. Por un lado, deben ser permitidas, o sea que la simetría de los orbitales atómicos entre sí deben ser compatibles y a su vez tienen que ser eficientes. Y cuando hablamos de eficiencia es que debe haber una buena porción o un solapamiento acorde entre los orbitales atómicos y a su vez los orbitales atómicos deben tener una determinada energía que permita que justamente ese solapamiento sea eficiente. Ahora todos los electrones se diseminan sobre los átomos de la molécula y estos son los encargados de enlazarlos. Cuando hablamos de todos los electrones, tengan presente que son justamente los electrones de la capa de valencia. ¿Sí? Una regla básica que uno debe tener en cuenta, que es la cantidad de orbitales moleculares que se van a generar o se van a formar, es igual al número de orbitales atómicos de lo cual estamos partiendo. ¿Cómo se da esto de la generación de los orbitales atómicos, de los orbitales moleculares, perdón? Bueno, en este caso también estamos aplicando conceptos de la mecánica cuántica, y si nosotros ahora tenemos la función de onda de los electrones involucrados en la molécula, uno puede puede escribir a esta función de onda como un producto de las distintas funciones de ondas asociadas a cada electrón. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso uno puede decir que la función de onda de los n electrones en la molécula va a ser igual a que a la productoria de la función de onda asociada al electrón 1 por la función de onda asociada al electrón 2 y así sucesivamente. ¿Y qué sucede cuando uno eleva al cuadrado la función de onda? Bueno, es lo que hemos hablado siempre. Es una
hace una referencia de la distribución de probabilidad de encontrar a ese electrón en la molécula. Y de alguna manera esa probabilidad aumenta cuando nos encontramos en una zona de mayor amplitud o no tenemos ninguna posibilidad de encontrarlo en una determinada zona, y eso habla de la existencia de un nodo. Los orbitales moleculares son funciones de onda que se extienden sobre dos o más átomos y usualmente se obtienen a partir de lo que se conoce la CLOA, que es la combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, nosotros tenemos posibilidad de que cuando uno haga este solapamiento o esta interacción, uno pueda llegar a generar dos tipos de orbitales moleculares. Un orbital molecular de tipo enlazante, donde ustedes se fijan, hay un aumento en la amplitud dentro de los, entre los núcleos, donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar los electrones. Y si ustedes se fijan, tenemos un orbital molecular de antienlace. ¿Por qué? Porque ahora los electrones no se van a encontrar entre los núcleos, como nosotros podemos referenciar en esta región, en esta figura, sino que ahí tenemos un nodo y ahora los podemos encontrar, la mayor probabilidad es encontrarlos por fuera de por fuera, si se quiere decir, de la región internuclear. Obviamente que cuando los electrones se encuentran entre los núcleos, esto lleva a la formación del enlace, y cuando ahora los electrones se encuentran de alguna, o tengo mayor probabilidad de encontrarlos por fuera del eje, digamos, por fuera de la zona internuclear, que sería esta región o esta región, obviamente que eso no favorece a la formación del enlace, y es de ahí el nombre de orbital molecular antienlazante. ¿Sí? ¿Quiénes van a formar los orbitales moleculares? Bueno, lo que les habíamos referenciado anteriormente, los orbitales atómicos de la capa de valencia, y vamos a tratar de tomar de ejemplo de alguna manera a la molécula de hidrógeno, que es la más sencilla, ¿sí? Entonces, como toda función de onda, esta función de onda, cuando nosotros llevamos, si se quiere decir, a un solapamiento de las mismas, podemos llegar a tener dos funciones, digamos, podemos llegar a tener dos situaciones en su interacción. Una interacción de tipo constructiva y una interacción de tipo destructiva. En ese caso, vamos a decir que las funciones de onda, si es constructiva, están en fase, y si no lo están, estamos en una situación de desfase. ¿Sí? Entonces, eso nos va a llevar a una situación donde vamos a generar lo que habíamos comentado anteriormente, un orbital molecular enlazante o un orbital molecular de enlace. En este caso, si los electrones ocupan este orbital molecular, la energía de la molécula disminuye en relación a la energía de los átomos separados. Fíjense que esta es la situación. Nosotros tenemos aquí dos orbitales atómicos. La interferencia o la interacción de los mismos lleva a la generación de un orbital a dos orbitales moleculares, un orbital molecular de menor energía con respecto a su energética inicial y uno de mayor energía con respecto a su energética inicial. Este orbital es un orbital molecular de tipo enlazante, y este es un orbital de tipo es un tipo de tipo antienlazante. Ahora, en este caso, si consideramos la molécula de hidrógeno, tenemos un electrón en cada uno de los orbitales atómicos, y en este caso, en la construcción, si se quiere decir, o en la generación de la molécula, los electrones se van a encontrar entre los núcleos, ¿sí? En un orbital molecular de enlace, lo que nos lleva, si se quiere decir, a que los electrones tengan menor energía con respecto a los orbitales atómicos del cual proceden, y esto de alguna manera garantiza la estabilidad de la molécula y la formación del mismo. ¿Sí? Lo que les comentaba recién, este orbital proviene de una interferencia de tipo constructiva o una interferencia en fase, y conlleva a una amplitud incrementada que se encuentra ahora en la región entre los núcleos. ¿Sí? Y esto lo que hace de alguna manera es que los núcleos, en la presencia de ese par de electrones, lleven a una fuerte interacción. ¿Qué sucede si ahora tenemos un orbital antienlazante y un orbital molecular de antienlace? En esta situación,
Bueno, si se ocupase este orbital molecular, la energía de la misma sería mayor con respecto a la energía de los átomos separados. Imagínense que de alguna manera nosotros pudiésemos incorporar dos electrones en este orbital de antienlace. Ustedes si se fijan, de alguna manera estos electrones tienen mayor energía con respecto a la energética de los orbitales atómicos si consideramos los átomos separados. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a una interferencia de tipo destructiva. Eso hace de que se cancele si se quiere decir, se cancele la distribución o la probabilidad entre los núcleos, y eso es lo que genera un plano nodal entre los mismos. ¿Esto qué significa? Lo que les comentaba anteriormente, que en este caso, cuando tenemos un orbital molecular de antienlace, los electrones no se van a encontrar, eh, no se van a encontrar en una región entre los núcleos, sino que su probabilidad se encuentra, si se quiere decir, alejada de esa región internuclear. ¿Sí? Como para que ustedes puedan ver hacia dónde estamos apuntando. Estas, si ustedes se fijan, son de alguna manera las densidades, digamos, estos son los comportamientos de los átomos individuales, pero ahora si tenemos una interferencia de tipo constructiva, fíjense en cómo ahora tenemos una densidad incrementada entre los núcleos. Estos dos puntos nos hacen referencia, si se quiere decir, a los núcleos, y fíjense en cómo ahora hay una densidad incrementada debido a esa interferencia constructiva, que es la probabilidad, digamos que tenemos mucho más probabilidad ahora de encontrar los electrones entre los núcleos. ¿Qué sucede si tenemos esa situación? Fíjense ahora que si la interferencia es en desfase, eso nos lleva a una región de nodo, por lo tanto, de alguna manera los electrones no se van a encontrar entre los núcleos, sino que su probabilidad de encontrarlos se va a encontrar por fuera de esta región. Y eso justamente lleva a una situación de antienlace. Bueno, cuando uno quiere analizar qué tipo de orbitales moleculares se van a generar, es un poco lo que estábamos analizando recién. Fíjense que esto, la interacción de alguna manera entre dos orbitales atómicos de tipo S nos van a llevar a un orbital molecular donde tenemos una densidad incrementada, o si están justamente, si se generan a partir de una interferencia de tipo constructiva, o podemos llevar a una generación de un nodo entre los núcleos, y ahora fíjense que la probabilidad de encontrarlos, los electrones, es nula. Si no, la vamos a encontrar en estas regiones a cada costado de cada núcleo. Y justamente, de nuevo, remarquen esto es una situación que lleva a una formación, es una situación que disminuye la energía con respecto a los átomos, a partir de los orbitales atómicos del cual estamos procediendo, y eso garantiza la formación del enlace y la estabilidad de la molécula que se va a generar. Y esto no sería una situación que estuviese favoreciendo. Obviamente que de que se dé la estabilidad de la molécula no va a depender de cuántos orbitales moleculares enlazantes y de cuántos orbitales moleculares antienlazantes se van a estar ocupando. Fíjense en este caso, algo que nosotros hacíamos referencia anteriormente es a qué sucede, cómo garantizamos de alguna manera la formación de los orbitales moleculares. Bueno, de alguna manera tenemos que ver simetría y también tenemos que ver energía. En este caso, fíjense que nosotros por simetría podemos tener una interferencia de tipo constructiva, y eso nos va a llevar a un enlace de tipo sigma a partir de dos orbitales atómicos de tipo PS, donde si ustedes se fijan, ahora este orbital se encuentra en el eje internuclear. De nuevo, esto nos lleva a un aumento en la densidad electrónica internuclear. Y eso lleva justamente, si los electrones están ocupando esa región, a la formación del enlace. Entonces, esto es un orbital molecular de tipo sigma, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque los orbitales sigma se dan por enfrentamiento de tipo frontal y son mucho más eficientes que si se dan de manera lateral o por encima y por debajo del plano. También tenemos que tener en cuenta cómo es, si se quiere decir, si esta interacción va a ser en fase o en desfase, y en el caso que sea de no constructiva, fíjense que en este caso va a generar un nodo entre los núcleos, ¿sí?
Y después también tenemos la posibilidad que sucede si tenemos un solapamiento de tipo lateral, que eso se da cuando tenemos los orbitales que no están sobre el eje internuclear, sobre el eje Z, sino que están por encima o por debajo del plano. Fíjense que de nuevo vamos a tener una interferencia de tipo constructiva, donde tenemos una distribución incrementada por encima y por debajo del plano. Esto lleva a la formación de un enlace a un orbital molecular de tipo enlazante, pero en este caso de tipo pi. Y también tenemos la posibilidad de que si tenemos polaridad invertida de los orbitales, en este caso nos va a llevar justamente a la generación de un nodo, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a tener un orbital molecular de tipo pi, pero de antienlace. Tenemos distintos tipos de orbitales moleculares para que ustedes los puedan analizar. Recién estuvimos hablando de los de tipo sigma y los de tipo pi, pero también tenemos los de tipo delta. Fíjense de alguna manera cómo se da un orbital de tipo pi. Se da si tenemos el traslape, una interferencia, una interacción de alguna manera entre orbitales S, siempre estamos pensando que se da en el eje internuclear, entonces tenemos, tenemos una interacción entre un orbital S y otro S, también lo podemos hacer a través de un orbital S y el PZ o de dos orbitales atómicos de tipos Z. Ello de alguna manera va a llevar, dependiendo de cómo sea la interferencia, a un orbital molecular sigma de enlace o un orbital sigma de tipo antienlace. Si de alguna manera el traslape se da por encima o por debajo digamos, del eje internuclear, ahí vamos a tener lo que se llama un orbital molecular de tipo pi. Este orbital de tipo molecular pi puede ser de tipo, de nuevo, enlazante o de tipo antienlazante. Y también tenemos la posibilidad de formación de orbitales delta, que se debe al traslape de orbitales d. En este caso, si ustedes se fijan, los orbitales d nos vamos a estar considerando lo que sucede, si se quiere decir, entre los planos, ¿sí? Entonces ahora ustedes recuerden que en el caso de los orbitales d, la disposición que van a tener es entre planos. Hay algunos que están sobre los ejes, pero la mayoría se caracterizan por estar entre los planos. Entonces, cuando el solapamiento se da entre orbitales de que están entre los planos, de alguna manera, esto nos lleva a la generación de un orbital molecular de tipo delta, ¿sí? En el caso, para un poquito más referenciar, fíjense que esta es la característica que le estaba marcando. Si ustedes tienen, en este caso, un DYZ, fíjense que ahora estos orbitales D están ubicados entre los planos, de alguna manera, como para que ustedes lo puedan analizar, pero fíjense que ahora el dz cuadrado se ubica sobre el eje, ¿sí? Entonces, como para que ustedes tengan referencia, dependiendo de cuál sea la simetría que voy a estar analizando, uno puede llegar a también tener formación de orbitales de tipo sigma, si ustedes quieren, con un orbital atómico D. Entonces, por ejemplo, en el caso del dz cuadrado, que está sobre el eje internuclear, podría llegar a formar un orbital molecular de tipo sigma si tiene una interacción con un orbital, si tiene un solapamiento con un orbital S, o si tiene una interacción o un solapamiento con un orbital de tipo PZ. ¿Sí? Fíjense en que ahora, si uno pudiese analizar el DYZ y también podemos analizar el DXZ, fíjense que tienen posibilidades como se encuentran por encima y por debajo del plano, ellos también podrían de alguna manera formar orbitales orbitales moleculares de tipo pi, si tienen una interacción, por ejemplo, con un orbital PX o con un orbital PI. ¿Por qué? Porque fíjense que tanto el PX como el PI están por encima y por debajo del eje, de un determinado eje, ¿sí? Y bueno, en el otro caso, de alguna manera, estos orbitales pueden solaparse entre ellos, ¿sí? Para formar justamente orbitales moleculares de tipo sigma, que es lo que hemos estado haciendo referencia. Digamos, en este caso solamente ellos van a llevar a la formación de orbitales moleculares sigma. No tienen posibilidad, perdón, orbitales moleculares de tipo delta no tienen posibilidades de llevar a la formación ni de sigma ni de pi. Solamente un comentario.
¿Qué es esto del análisis de la inversión del centro de inversión? Es solamente para que ustedes tengan una referencia a que muchas veces los libros hacen comentario de dos simbologías, que es la U y la G, y eso hacen referencia netamente a cómo es el centro de inversión de una determinada molécula, si se quiere decir, y eso refiere a Gerade o Ingerade, que sucede con la inversión cuando uno pasa de un extremo a otro extremo de la molécula. Si de alguna manera, cuando uno pasa de un extremo a otro extremo, la identidad de la molécula se conserva, uno puede llegar a decir que esto es de tipo Gerade, y si de ahora de alguna manera cambia, uno puede llegar a decir que en ese caso, si hay cambio de signo durante la inversión, eso es de tipo Aungerade. Solamente es para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque los centros de inversión se consideran cuando nosotros estamos utilizando átomos o moléculas que son homonucleares, porque cuando solo tenemos nucleares ya no podemos hacer ese análisis, ¿sí? Solamente tiene esto sentido cuando las moléculas están formadas por el mismo tipo de elementos. ¿Sí? Bueno, para que ustedes se fijen, acá tenemos una situación de un orbital de tipo, si se quiere decir, una interferencia entre dos orbitales atómicos que llevaron a la generación de un orbital molecular de tipo pi. Fíjense en que en este caso, esta interacción va a ser de tipo constructiva, y cuando uno hace la inversión pasamos de un signo positivo a un signo negativo, por lo cual se va de nombre Anguerade, y en este caso cuando la interferencia es de tipo destructiva o en desfase, fíjense que ahora este caso nos lleva a que se conserva la identidad del signo durante la inversión, y eso nos lleva justamente a considerar que tenemos, digamos, tenemos una operación de tipo Gerade. Pero bueno, de nuevo remarco, es como para que ustedes puedan entender esa simbología, nosotros no vamos a avanzar demasiado en eso. Entonces, avancemos un poquito y pensemos que ahora tenemos que, a mano alzada, construir un diagrama de orbitales moleculares, y de nuevo tomamos de ejemplo la molécula de hidrógeno. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un eje de energía, y vamos de alguna manera, de forma cualitativa, indicar hacia los extremos los orbitales de valencia que están involucrados, los orbitales atómicos de valencia que están involucrados, que en el caso de la molécula de hidrógeno es el orbital 1s. Entonces, como estamos partiendo de dos orbitales que tienen la misma energía, lo vamos a dibujar a la misma altura, y a partir de ellos, a partir de la interferencia constructiva y destructiva, vamos a generar un orbital molecular de enlace y un orbital molecular de antienlace, y que esto tiene una separación. Esta separación, lo que se disminuye en energía y lo que aumenta en energía, en este caso, va a ser lo mismo, si se quiere decir, esta diferencia desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia abajo o desde aquí hacia arriba, de alguna manera, esto energéticamente, estas contribuciones de disminución y aumento tienen que ser iguales. Entonces, de nuevo, lo hacemos de forma cualitativa. Entonces, en este caso, fíjense, generamos un orbital molecular enlazante, un orbital molecular antienlazante. Acá estamos indicando la energética de los orbitales del hidrógeno, y fíjense que acá en la parte central estamos indicando la energética de la molécula de hidrógeno como tal. Entonces, ahora, de nuevo, como lo que hemos aprendido, en la mecánica cuántica hay reglas que se deben cumplir. Primero tenemos que hacer la construcción progresiva de la energía, después respetar la regla de Ham, después, digamos, la regla de exclusión de Pauli, después la regla de Ham, y en este caso, siempre para la formación del enlace también tenemos que garantizar la paridad de los electrones. Entonces, fíjense que en este caso tengo dos electrones, si se quiere decir de alguna manera la paridad de los mismos, ¿sí? Nos va a llevar a que su energética disminuya, y esto hace a la estabilización de la molécula y a la formación de la misma. Bueno, más o menos lo que les he comentado, lo exponemos acá. Los electrones ocupan los orbitales moleculares con menor energía. De alguna manera tenemos que podemos poner dos
electrones como máximo en cada orbital. Se requieren que los electrones estén apareados, ¿sí? De alguna manera, como estos dos electrones ocupan un orbital molecular de tipo enlazante, eso lleva a una disminución de la energía en la molécula con respecto a los orbitales atómicos de los cuales estamos partiendo. Si uno quiere indicar de alguna manera cuál es la configuración electrónica, fíjense que podemos decir que es sigma 1s elevado, digamos, 1s2, que está indicando la cantidad de electrones que tenemos en este caso. También podrían llegar a indicar 1 sigma 2, porque muchas veces hay algunas tendencias de ir enumerándolo a los que son orbitales moleculares de tipo sigma, y a los que son orbitales moleculares de tipo pi les vamos dando una enumeración. ¿Y cómo hacemos para diferenciar un enlazante de un antienlazante? Simplemente agregándole un asterisco al orbital molecular de tipo antienlazante. ¿Qué sucede si ahora nosotros tuviésemos la posibilidad de ionizar esta molécula, que perdiese un electrón? Nos vamos a quedar con un solo electrón en este caso. Esta molécula es conocida, pero bueno, fíjense en que ahora vamos a tener un solo electrón entre dos núcleos. De alguna manera eso va a llevar a que justamente el orden de enlace o la energía de enlace disminuya, y eso va a hablar justamente de la debilidad del enlace en esta especie. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahora uno tiene 3 electrones? Bueno, sería agregar uno ahora en un orbital antienlazante. Recuerden que los electrones que se localizan en un orbital de tipo antienlazante no se encuentran en una región entre los núcleos, por lo tanto eso no favorece a la formación del mismo y lleva de alguna manera a la desestabilización de la molécula. ¿Qué pasa si ahora tenemos 4 electrones? Bueno, agregamos uno más y tuviésemos 4 electrones, como podría ser el caso de hidrógeno 2, 2 menos. Eso de alguna manera lleva a que tengo 2 electrones en un orbital molecular enlazante, 2 en un orbital molecular antienlazante, y eso de alguna manera hace de que no llevemos a una estabilización neta de la molécula, por lo tanto uno puede predecir que la misma no va a existir. Bien. ¿Qué sucede ahora si empezamos a analizar especies que no tienen tan solo un orbital, digamos, que no solo están comprometiendo en la formación de los orbitales moleculares un solo orbital, como en el caso del hidrógeno, sino que ahora en este caso tenemos más orbitales, como sería el caso de los elementos del segundo periodo? Entonces, cuando analizamos los elementos del segundo periodo, los orbitales atómicos involucrados, que son los de valencia, ya nos conllevan a pensar en orbitales atómicos de tipo 2s y orbitales atómicos del tipo 2p. Si ustedes se fijan, hacia la derecha estamos mostrando un típico diagrama de orbitales moleculares, que ya vamos a ver que después puede sufrir algunas variaciones, pero es más o menos un esbozo de tipo general. De nuevo, las energías de los orbitales atómicos se muestran a cada costado, a cada lado del diagrama de orbitales moleculares. Acá estamos indicando la energética de los orbitales atómicos, si se quiere decir, y en la parte del medio estamos indicando la energética de los orbitales moleculares, ya cuando estamos considerando la existencia de la molécula. ¿Sí? Bueno, en este caso, fíjense que ahora nosotros tenemos dos tipos de orbitales: los orbitales de tipo que pueden llevar a la formación de enlaces de tipo, orbitales moleculares de tipo sigma, y aquellos que por solapamiento lateral pueden llevar a la formación de orbitales moleculares de tipo pi. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, vamos a llevar a la generación de 4 orbitales de tipo sigma debido al solapamiento en fase y en desfase de los 2s, y eso lleva a la generación de orbital molecular de tipo sigma enlazante y uno de tipo sigma antienlazante. Y en el caso de los 2p, si ustedes se fijan, tenemos uno de ellos que está en el eje internuclear, que va a ser una interferencia de tipo o un solapamiento de tipo frontal, y eso nos va a llevar a que ese solapamiento, como es muy eficiente, nos va a generar un orbital molecular
enlazante y un orbital molecular antienlazante. En este caso, como este tipo de solapamiento es mucho más eficiente que si fuese lateral, es lo que nos va a generar la mayor estabilidad energética en el caso del orbital molecular que se esté generando y también la mayor inestabilidad energética con respecto al orbital molecular antienlazante que se esté generando. De alguna manera, el solapamiento de los orbitales 2p remanentes, que en este caso son el 2, el 2px y el 2pi, nos van a llevar a la generación de 4 orbitales moleculares de tipo pi, 2 que son de tipo enlazante y 2 que son de tipo antienlazante. Fíjense que en este caso son degenerados energéticamente porque partimos de 2 orbitales atómicos que tienen la misma energía, y si ustedes se fijan, en este caso como esa interacción es un poco menos eficiente, de alguna manera nos va a generar que la energía de los mismos esté intermedia con respecto al el orbital molecular sigma enlazante y anti-enlazante. Bueno, de nuevo lo que uno tiene que tener en cuenta es que la cantidad de orbitales moleculares que se genera tiene que ser igual a la cantidad de orbitales atómicos involucrados, que en este caso van a ser 8, y que van a ser 8 para toda esta serie que vamos a estar considerando en el periodo 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces para el periodo 2, fíjense que sacando, si se quiere decir de alguna manera, los 2 elementos que están en el bloque S, todo para el bloque D vamos a estar llevando, cuando hagamos la construcción del diagrama de orbitales moleculares, a la generación de 8 orbitales moleculares. ¿Sí? Bien. De nuevo, ¿cómo hacemos el diagrama para tenerlo presente? Lo que vamos a hacer es que los electrones se van a ir ocupando según el principio de construcción progresiva, de menor a mayor energía. De nuevo, tenemos que respetar el principio de exclusión de Pauli. Y también en este caso, cuando tengamos más de un orbital molecular disponible que tiene la misma energía, como podría llegar a ser en este caso, de los pares de orbitales moleculares pi, se tienen que ocupar con espines separados de alguna manera para dar respuesta a la regla de Hubble. ¿Sí? También en este caso tenemos una particularidad, es analizar cuál es el orbital molecular más alto ocupado, o sea, el último en ocuparse. En ese caso le vamos a estar dando el nombre de HOMO, y en el caso del orbital molecular más bajo desocupado, de alguna manera es el primero que no tiene electrones, al que primero vamos a visualizar que no tiene electrones, le vamos a dar el concepto, le vamos a llamar como LUMO. Bien. Cuando uno hace una referencia o una reflexión a considerar si realmente esto que uno está manifestando desde el punto de vista teórico se puede analizar desde el punto de vista experimental, distintos estudios de espectroscopía de absorción electrónica dan refuerzo a aquellos cálculos computacionales refinados donde hay una resolución un poco más estricta de la ecuación de Schrödinger. Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan en este caso, la molécula de nitrógeno, uno puede ver que hay líneas espectrales, en este caso, todas estas se consideran líneas espectrales, que de alguna manera se condicen con alguna transición electrónica que se dan dentro de este diagrama de orbitales moleculares. ¿Sí? Entonces, para que ustedes consideren, fíjense que acá tenemos unos sigma, este orbital molecular enlazante, de alguna manera puede llevarnos a una situación, fíjense que podemos tener este tipo de transición electrónica, y ese tipo de transición electrónica uno lo puede valorar. Ese tipo de transición electrónica, de alguna manera, uno puede valorarlo a partir de estas energías involucradas. Bien, lo que hemos estado analizando con respecto a la variación de la energía, la variación energética de orbitales moleculares y que le hemos presentado anteriormente, se puede
presumir que es lo razonable, que es el diagrama de orbitales moleculares razonables con respecto al oxígeno y el flúor. En el caso del oxígeno y el flúor, si ustedes se fijan y ustedes tienen en cuenta, la separación energética entre el orbital S, el 2s y el 2p es bien marcada, como para suponer de alguna manera de que no hay ningún tipo de interacción entre el orbital 2s y el 2p una vez, y eso de alguna manera nos permite poder ver que tenemos de alguna manera la región bien marcada de los orbitales moleculares pertenecientes a el solapamiento o a la interferencia constructiva y destructiva de los orbitales 2s, y en el caso lo mismo que tenemos en esta situación, a la interferencia constructiva y destructiva de los 2p. Y si ustedes se fijan, de alguna manera eso nos hace pensar de nuevo en la eficiencia, en que un orbita, en este caso, que un solapamiento de tipo frontal es mucho más eficiente que uno de tipo lateral. ¿Sí? Pero bueno, obviamente que eso, de alguna manera, responde a esta tendencia que nosotros podemos ver en este caso. Si ustedes se fijan, a partir del boro hacia el flúor son elementos cada vez más electronegativos, pero en este caso lo tenemos que visualizar en fuerzas nucleares efectivas, en este caso, en cargas nucleares efectivas, cuando más marcada la carga, digamos, a medida que va aumentando la carga nuclear efectiva, esto significa, si se quiere decir, que los orbitales 2s van a ser más atraídos, y eso hace de alguna manera que haya una diferencia marcada con respecto al 2p. Si ustedes se fijan, como para que lo puedan racionalizar, fíjense que es mucho más marcada esa influencia sobre los 2s desde el punto de vista energético con respecto al orbital 2p. Si vamos desde el boro hasta el flúor, aproximadamente esa energía no cambia demasiado, pero sí lo podemos ver en el caso de los 2s. Entonces, esto uno que puede suponer que cuando haya una interacción entre los orbitales atómicos, no va a haber, digamos, cuando haya una interferencia entre orbitales atómicos, no va a haber una interacción de los 2s con respecto a los 2p. Pero fíjense en que a partir entre el boro y el nitrógeno, esta diferencia no es marcada, lo cual no sería de sospechar o de que uno pudiese inferir de que una vez que se generen los orbitales moleculares, esta interacción interatómica también se tuviese un reflejo en los mismos. Y eso es lo que uno puede visualizar en este caso. Esa interacción entre orbitales atómicos 2s y 2p va a llevar, si se quiere decir, a que se genere, a que se genere una inversión energética. Ahora, si ustedes se fijan, los orbitales sigma 2s, los orbitales moleculares de tipo sigma, presentan mayor energía que los orbitales moleculares de tipo pi. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, que en este caso, ahora, uno lo que tiene que tener presente es que bajo estas condiciones, uno puede pensar de la siguiente manera. La diferencia energética entre los orbitales moleculares, si se quiere decir, que se vayan a generar del tipo sigma a partir de los 2s, pueden, debido a esta pequeña diferencia energética, pueden interaccionar con los orbitales moleculares de tipo sigma, sigma, pero generados a partir de una interferencia constructiva de los orbitales de tipo 2pz. Entonces, debido a esta interacción, que se va a traducir de alguna manera en una repulsión, esto lo que hace es que de alguna manera este orbital molecular sigma aumente en energía. ¿Sí? Y eso conlleva a que se genere de la inversión energética. A ver, como para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Fíjense en aquí que cuando uno hace la construcción de los diagramas de orbitales moleculares, desde el boro 2 hasta el flúor 2, de alguna manera, acá nosotros tenemos una disminución en la energía del orbital molecular sigma enlazante-entrelazante, que es lógico que uno pudiese valorar, porque tiene que ver con la carga nuclear efectiva.
Y si nosotros ahora empezamos a analizar esa situación, fíjense que para el caso del oxígeno y del flúor, uno espera que no haya ningún tipo de interacción, y en este caso, cuando no hay ningún tipo de interacción entre el orbital S y el orbital, principalmente entre el orbital S y el orbital PZ, uno espera el diagrama molecular que hemos analizado anteriormente. Pero ahora cuando empiezan a generarse interacciones, fíjense en que si uno lo pudiese pensar cómo estaría, este orbital molecular estaría en esta región. Entonces, estaría muy cerca de este orbital molecular antienlazante, y esto de alguna manera lleva a un aumento en la repulsión, porque acá tengo electrones y acá también tengo electrones, y debido a eso, si ustedes se fijan, eso hace de que este orbital molecular enlazante aumente en energía y se posicione por encima de los orbitales moleculares de tipo pi. ¿Está? Y eso es lo que explica de alguna manera la inversión. Algo que les tiene que llamar la atención, para que ustedes lo puedan ver, es que aproximadamente la energética de los orbitales moleculares de tipo pi casi no cambia, que es algo que está en relación con esto. Fíjense que acá la variación energética de los orbitales 2p casi no se ve marcada si nosotros analizamos, si se quiere decir, la energía del orbital atómico. Entonces, quiere decir que de alguna manera la energía de los orbitales moleculares pi no cambia, y sí lo que va a cambiar es la energía del orbital molecular sigma proveniente del orbital atómico p, y eso se debe justamente a la interacción, eh, si se quiere decir, de tipo eh, repulsiva, porque tenemos acá electrones, que hace que justamente su energía aumente con respecto a lo que uno podría llegar a esperar. Y bueno, y eso conlleva a la generación de la inversión energética. Bueno, ahora tomemos como ejemplo la molécula de oxígeno para poder tratar de explicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es generar de alguna manera cualitativa un eje energético. Vamos hacia ambos extremos, generar, si se quiere decirle, digamos, esbozar la energía de los orbitales atómicos, el 2s y del 2p. Son 6 electrones de valencia que tenemos que considerar, 2 ocupados en el 2s y 4 ocupados en el 2p, y eso es lo que de alguna manera hemos realizado. En este caso, fíjense que ustedes lo que tienen que tener presente es que vamos a llevar a, primero, que no vamos a tener un diagrama con inversión energética. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, voy a tener dos orbitales moleculares de tipo sigma, de tipo enlazante y antienlazante, debido al solapamiento o a la interferencia constructiva y destructiva de los orbitales 2s. Eso me va a llevar también a la generación de dos orbitales moleculares de tipo sigma, en este caso por interferencia de los orbitales 2pz o solapamiento, y eso genera un sigma enlazante y un antienlazante, el más favorecido energéticamente y el menos favorecido desde el punto de vista energético, y después los orbitales los moleculares de tipo pi, degenerados energéticamente, doblemente degenerados energéticamente, de tipo enlazante y antienlazante. Y bueno, ahora por construcción constructiva de la energía, vamos a empezar a completar los electrones, 2 por orbital, y en el caso de que tuviésemos disponibilidad de electrones de la misma energía, bueno, respetando la regla de Hahn, vamos a tratar de ubicar un electrón en cada uno de ellos, de cada uno de los orbitales disponibles. Bueno, entonces en este caso vamos a tener 2, 2, tenemos en total, si se quiere decir, 16, entonces vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, son 12. No son 16, son 12. Tenemos 6 y 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener 12 electrones, ya lo hemos acomodado, y bueno, de esa manera vamos a empezar a generar, si se quiere, alguien les puede decir cuál es la configuración electrónica. Es 1 sigma 2, 1 sigma antienlazante 2. Este 1 hace referencia a estos orbitales, ¿sí? Si no, se pueden también llamar como sigma 2s2, sigma antienlazante 2s2,
tienen otra forma de nombrarse. En este caso 2 es porque, si se quiere decir, hace referencia a que se formaron por otro tipo de orbital atómico, que en este caso son los pz, y entonces son 2 sigma 2. Y acá en este caso aparecen los primeros orbitales moleculares de tipo pi, entonces por eso se les llama 1, si se quiere decir, y en este caso acá tenemos 4. Entonces, un pi, 4, y tenemos 2 que son de tipo antienlace. Entonces, un pi antienlace 2. ¿Sí? También en este caso se pueden hacer referencia como pi zx, perdón, pi px, pi 4, si ustedes lo quieren hacer referencia de esa manera, no hay problema. Entonces uno también puede de alguna manera con toda esta información hacer el cálculo del orden de enlace de la molécula. Que el orden de enlace es considerar cuántos electrones están en orbitales enlazantes y cuántos están en orbitales antienlazantes, o sea, hacer un análisis de cuántos electrones están contribuyendo a la estabilidad energética de la molécula y cuántos no, y a eso lo vamos a dividir a la mitad, porque bueno, justamente en este caso estamos considerando que son dos centros los que estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, la cantidad que están de electrones enlazantes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la cantidad de electrones antienlazantes son 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, nos da que el orden de enlace es de 2, y es lógico esperar porque eso hace referencia a que la molécula podría presentar en su estructura en doble enlace, que eso es real, es un dato experimental y de alguna manera acuerda con lo que nosotros conocíamos anteriormente. Pero también lo que nos hace referencia este sistema es algo que nosotros conocíamos, pero que anteriormente le había comentado, al que la teoría de Lewis o de enlace de valencia no nos podía predecir, es el comportamiento paramagnético de esta molécula. Y en este caso, fíjense que tenemos electrones desapareados, y la presencia de estos electrones desapareados justamente nos indican de que su propiedad o su comportamiento magnético debe ser de tipo paramagnético. Pensemos ahora, trabajemos un poquito más, ¿qué pasa si yo, en vez de tener la molécula de oxígeno, puedo llegar a tener la molécula de superóxido? En el caso del superóxido, nosotros lo que vamos a estar es agregando un electrón más, o sea que debe ser oxígeno con una carga negativa. ¿Sí? Que eso es lo que incorporamos. Fíjense que ahora voy a tener mayor cantidad de electrones en un orbital de tipo molecular entrelazante, entonces uno podía empezar a predecir que la estabilidad de la molécula que se va a ver reflejada en el orden de enlace empieza a disminuir. Entonces fíjense que en ese caso voy a tener 3 electrones, pero ahora fíjense que el orden de enlace es de 1,5. ¿La molécula existe? Sí, porque mientras el orden de enlace sea mayor a 0, uno puede hablar de predecirte que esa molécula sí va a existir, pero obviamente que su estabilidad es menor si uno piensa con respecto a un orden de enlace de 2. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en longitud de enlace o energía de enlace, obviamente que en este caso va a ser menor. Y de nuevo esta molécula sigue, debido a que tiene un electrón desaparecido, va a tener propiedades de tipo paramagnética. Pero ¿qué pasa si ahora incorporemos otro electrón? Fíjense que ahora nos lleva a oxígeno 2 con 2 cargas negativas, y esto vendría a ser un peróxido. ¿Sí? En el caso del peróxido son 14 electrones. Fíjense que ahora voy a tener un electrón más, y eso de alguna manera nos lleva a pensar de que en realidad el orden de enlace va a ser 1, su estabilidad va a ser menor, y obviamente que esta molécula, si uno la compara en fase gaseosa con oxígeno 2, va a ser una molécula mucho menos estable, mucho más de alguna manera reactiva, y que también va a tener un comportamiento diferencial desde el punto de vista magnético, porque en este caso es diamagnética. ¿Sí? Un concepto que también puede ser de referencia es analizar qué pasa con algunos conceptos que ya hemos visto en átomos, pero que también se pueden aplicar a moléculas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con respecto al orden o a la energía de ionización? ¿Sí? Pensemos solamente en la molécula de oxígeno. ¿Estamos? Si pensamos en la molécula de oxígeno, fíjense que, y ahora lo pensamos, que vamos a comparar la molécula de oxígeno con el átomo de oxígeno, fíjense que de alguna manera uno puede llegar a analizar lo siguiente. ¿Sí? Si uno extrapola o uno quiere decir cuál es la energía de ionización, la energía de ionización del átomo es sacar
un electrón desde el orbital más alejado. Entonces, en este caso, sería desde acá. Imagínense ustedes que tienen un átomo solito, bueno, la energética, digamos, o donde uno tendría que hacer la consideración para extraer el electrón, desde el punto de vista si uno quiere ionizar, es justamente un electrón que se ocupa en un orbital 2 de tipo P. Entonces, de alguna manera, esta sería la energía involucrada, ¿sí? De acá, para tratar de extraerlo. Pero si yo ahora quiero compararlo con la energía que tendría que invertir para sacar un electrón, si se quiere decir de alguna manera de la molécula, fíjense que en este caso lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente. En esta situación nos encontramos. Entonces, si uno quiere pensar en el átomo, la energía que tiene que aplicar es todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera me va a permitir sacar un electrón como tal. Pero ahora si yo quiero pensar en la energía involucrada en un proceso de ionización de la molécula, bueno, me tengo que ubicar en esta región, porque es aquí donde voy a sacar el electrón. Entonces, fíjense que ahora la energía que voy a necesitar es esta, mucho menor. Entonces, si uno le dice que compare cuál es la energía de ionización en un caso y en el otro, no puede predecir o puede de alguna manera aseverar que la energía de ionización en la molécula, la primera energía de ionización en la molécula, es menor que la energía de ionización que nosotros tenemos en el caso que estemos comparando el átomo. También podemos hacer referencia en este caso al HOMO. El HOMO es el orbital molecular más alto ocupado, en este caso vendría a ser de tipo pi antienlazante, y este sería el más bajo desocupado, que en este caso es el único que tenemos, que va a ser de tipo sigma antienlazante.